continuando con el ejemplo y con el caso que estamos viendo, vemos que la torca depende de la magnitud de la intensidad de la corriente eléctrica, del campo magnético, de la superficie de la espira y del ángulo que esta espira forma con el campo, perdón, con el eje X en particular, pero en definitiva también podríamos relacionarlo con la dirección del campo magnético si quisiéramos, pero no vamos a complicar por ahora la expresión. En particular, al producto de la corriente por el área, la vamos a denotar con el símbolo mu. Y esto tiene que ver con lo mismo que habíamos descrito y que yo les comentaba hace un tiempo. Si establecemos, en lugar del sentido de recorrido de una superficie, por ejemplo, el sentido de circulación de la corriente, y aplicamos la regla de la mano derecha, aparece que digamos, el vector normal o perpendicular a la superficie de la espira cumple con esa norma como habíamos dicho. Bien, entonces podemos caracterizar al producto de la corriente, que es la que nos va a dar el sentido de circulación, y el área, que nos va a dar también idea de la magnitud, a través del vector mu, el vector normal, como le decimos. Desde ese punto de vista, simplificamos la ecuación de la torca, reemplazando estos dos valores, y vemos que esta es una expresión que ya la habíamos conocido. Y de ahí es donde aparece digamos que la torca va a ser perpendicular al campo magnético y a este nuevo vector característico que me va a identificar a esa espira en particular, dado que tiene en cuenta la superficie de la espira y la intensidad de la corriente que circula por ella. A ese nuevo vector le denominamos momento dipolar magnético, por analogía con el momento dipolar eléctrico que habíamos visto del dipolo dentro de un campo eléctrico. Fíjense que acá quizás queda más claro el tema de los signos. Si yo invierto el sentido de la corriente, invierto, digamos, el sentido de circulación. Aplicando la regla de la mano derecha, se me invertiría el sentido del momento dipolar magnético y por lo tanto me cambia la dirección de la torca en sentido opuesto. O sea, dicho de otra manera, la espira tiende a girar en el sentido contrario en que la vemos en este ejemplo. Si se invierte el sentido del campo magnético, ocurre exactamente lo mismo. Una de las cuestiones que vimos cuando estudiamos en el caso del dipolo es que se ejercía un trabajo sobre este dipolo para hacerlo cambiar de posición. En el caso de un movimiento de rotación, podemos definir el trabajo como el producto de la torca por el cambio de ángulo que tenemos. En este caso, tomamos pequeñas variaciones angulares, dado que la torca no es constante, como habíamos visto, sino que depende de la posición, y de esa manera vamos a obtener, para esa pequeña variación en donde podemos considerar que en ese pequeño angulito la torca es relativamente constante, podemos obtener el trabajo realizado, ese diferencial de trabajo, ese trabajo infinitesimal. Si lo hacemos extensivo o integramos, digamos, en todo el recorrido, desde la posición inicial hasta la posición de equilibrio de la torca, vamos a ver el trabajo total realizado. Y como sabemos, la energía es la variación del trabajo. Teniendo en cuenta, considerando, por ejemplo, que se alcanza una posición de equilibrio una vez que desaparece la torca, entonces podemos definir que el total de trabajo realizado va a ser igual a la cantidad de energía entregada, y que
la podemos representar a través de, siendo la energía una magnitud escalar, la podemos representar a través de el producto escalar, ¿bien? En donde la cantidad de energía va a depender, obviamente, de la posición inicial de la que partimos hasta alcanzar la posición de equilibrio. ¿Mm? La energía va a ser igual a cero, como vimos, cuando la espira quede, como habíamos visto en el ejemplo o en el gráfico que teníamos antes, cuando la espira quede horizontal, o sea, en el plano XY, y ahí observamos que en este caso el momento dipolar el magnético es, es perpendicular al campo magnético, perdón, la energía va a ser cero cuando que sean perpendiculares entre sí, mientras que cuando alcance la posición de equilibrio va a ser la máxima cantidad de energía provista. En este caso, lo que vemos es que la energía o el trabajo va a estar realizado por la interacción de la corriente, que está representada en este vector, y de la intensidad del campo magnético. Ahora bien, esta es una espira rectangular, que es muy sencillo, pero ¿qué sucede si en lugar de tener una espira rectangular tenemos una espira de, por ejemplo, circular o de cualquier forma? Y bueno, en este caso aplicamos el mismo concepto, simplemente que consideramos como si fueran todas espiras rectangulares, en donde en cada una de ellas circula la misma intensidad de corriente, y vemos que en los lados paralelos entre dos espiras que están una al lado de la otra, las corrientes van en sentidos contrarios, por lo tanto los efectos de una y otra se anulan mutuamente. Entonces es como si hiciéramos una integral tomando pequeños diferenciales de longitud a lo largo de toda la espira, y en definitiva el resultado pasa a ser exactamente el mismo. O sea, tenemos que tener en cuenta la intensidad de la corriente, la superficie de la espira, eso nos va a dar el momento dipolar magnético independientemente de la forma de la espira, y teniendo en cuenta el ángulo que forma con el campo magnético, nos va a dar nuevamente la torque. De esa forma que todas las relaciones que estuvimos encontrando para el caso de la espira rectangular son aplicables en realidad a cualquier forma de la espira. Y si además, en lugar de tener una sola vuelta a la espira, logramos o conformamos una serie de vueltas, aplicamos también el principio de superposición. Las fuerzas magnéticas, como vimos, se pueden sumar, se va a sumar el efecto de cada una de ellas, pero como las espiras están ubicadas en la misma posición y la corriente siempre circula en el mismo sentido, el momento dipolar magnético simplemente va a estar afectado de un factor n, donde n es la cantidad de vueltas que tenga esa bobina, como la vamos a denominar. En el caso particular, que estén desarrolladas de manera longitudinal, como vemos acá, se le denomina solenoide. Si en cambio la superficie de las espiras fuera mayor, o las dimensiones, digamos, de la espira fueran mayor que el alto que se logra de ir acumulando las bobinas, generalmente ahí le vamos a denominar bobinado o bobina, para diferenciar una forma de la otra. Esta es lo que habíamos visto cuando estudiamos el galvanómetro de D'Arsonval, que decíamos que la torca era proporcional a la intensidad de la corriente. ¿Se acuerdan que una de las características que tenía es que había un imán permanente? El imán permanente lo que nos garantiza es que la intensidad del campo magnético sea constante, y por lo tanto la única diferencia es que en realidad, en lugar de ser el campo magnético uniforme, como lo vemos acá, los imanes tienen una forma de tal manera que la torca, digamos, o mejor dicho,
el campo magnético, a medida que va girando la espira, siempre es perpendicular a el momento dipolar magnético, por lo tanto, la torca es constante. ¿Mm? Y entonces, simplemente la torca va a depender de la intensidad de la corriente, independientemente de la posición de la aguja. Y ahí es donde interviene el resorte antagónico hasta que se equilibra, y bueno, ese es el principio de medición que habíamos visto. ¿Mm? Entonces, como vemos, esta es la primera aplicación práctica que vemos para este principio magnético. ¿Qué es lo que sucede cuando el campo magnético no es uniforme, como lo hemos visto en este caso? Bueno, imaginemos este ejemplo que tenemos acá. Estamos con una espira alejada de un imán permanente. Si recordamos, las líneas de campo son cerradas, por lo tanto, a medida que nos alejamos, se tienden a separar para dar la vuelta y volver a cerrarse sobre el polo opuesto. Esto lo habíamos observado, que a medida que nos alejamos de la fuente del campo magnético, la densidad de líneas era menor y por lo tanto el campo magnético podemos decir que no es uniforme. En estas características, si ubicamos esta espira, lo que observamos es que en realidad aparece, haciendo el mismo análisis que vimos anteriormente, una fuerza neta que lo que hace es tender a alejar la espira del campo magnético. Mientras que si hacemos el mismo análisis teniendo en cuenta una inversión del polo, o sea, una inversión del sentido del campo magnético, y considerando que la corriente por la espira circula en el mismo sentido, en este caso la fuerza neta es en sentido opuesto. Esto nos brinda una idea o una primera aproximación de por qué los imanes, digamos, se tienden a repeler o a atraerse mutuamente. Fíjense que las condiciones de la espira no cambiaron, pero si cambio las condiciones del imán, las fuerzas pasan a ser de repulsión o de atracción. Por eso es que decíamos que podíamos hacer un modelo muy simplificado de los electrones o del spin del electrón, como si el electrón estuviera girando en una determinada órbita, que sería el equivalente a las cargas que están circulando a lo largo de la espira. ¿Bien? Esto nos da una simplificación muy básica, muy elemental de por qué los imanes permanentes se atraen o se repelen al invertirlo. Dicho de otra manera, en realidad podemos caracterizar al spin del electrón a través de su momento dipolar magnético, ¿bien? Y hacer todo el mismo estudio que hemos hecho, teniendo en cuenta esa característica en particular. ¿Qué es lo que sucede con los materiales magnéticos? Como dijimos, en particular, los átomos del hierro tienen la característica de que en cada átomo podemos definir un spin, que sería la sumatoria de los spin de cada uno de los electrones que lo componen. Pero inicialmente están todos desorganizados. En cambio, en un imán, todos los átomos que a su vez tienen el spin ordenado, todos los átomos ordenan su spin digamos, en una determinada dirección neta. No quiere decir que absolutamente todos estén ordenados, sino que la gran mayoría están ordenados tendiendo a generar un campo magnético neto. Entonces, de esa manera, cuando acercamos el hierro, el material ferromagnético, al imán, lo que actúa es esta fuerza magnética generando una torca sobre el momento dipolar magnético de los spin de los átomos,
ordenándolos. Y la característica de los materiales ferromagnéticos es que una vez que yo retiro la fuerza magnética, o sea, retiro ese campo magnético, estos quedan orientados fijamente. Por eso es que cuando acerco un hierro a un imán y luego saco el hierro queda magnetizado, que se dice. O sea, queda con un momento dipolar magnético neto distinto de cero. ¿Mm? Que es lo que estábamos viendo. Y esto también explica por qué la brújula se orienta en el mismo sentido del campo magnético. ¿Bien? Que es otra de las explicaciones que estábamos o que vimos a partir de esto, porque lo que va a tender al estado de mínima energía. ¿Sí? Bien, continuando con este tema, eh, bueno, esto es lo que les estaba contando de la magnetización del hierro, que es fundamentalmente por eso, porque tienen la particularidad de que los spin de los electrones, aparte de estar ordenados, se pueden ordenar fácilmente. En los materiales no magnetizables, particularmente tienen la característica de que los spin no están ordenados dentro del mismo átomo, por lo tanto, no hay forma de que queden ordenados más allá de que los someta o no a una fuerza magnética, este, que es lo que vamos a estudiar como materiales no ferromagnéticos y que después lo vamos a clasificar dependiendo si logramos que se orienten y cuando cese el efecto vuelven a la posibilidad de estar desordenados o simplemente no se ordenan, que es lo que va a diferenciar a los materiales no ferromagnéticos que vamos a estudiar más adelante. Vamos a ver ahora otra aplicación de esta torca, que es el motor eléctrico. Y para ello utiliza el mismo principio que hemos estado viendo de las fuerzas magnéticas. ¿De qué se compone un motor? De un motor, el más elemental, el más básico, es de un imán, en donde acá solamente representamos uno de los polos norte de un imán y el polo sur del otro. Por eso es que en realidad, o bien son dos imanes que están ubicados de esta manera, o conforman parte de un mismo imán en donde este representa un polo y este es el otro. De cualquiera de las dos maneras, recuerden que no existen los polos aislados como los estamos viendo acá, sino que es una simplificación para el dibujo. Hay una espira que está conectada a una fuente y por ella circula una corriente eléctrica. Para ello, para hacer esta vinculación y permitir que esto gire, cada uno de los extremos del alambre está unido a unas planchuelas de manera circular que están pegadas al eje alrededor del cual gira la espira. Y para establecer el contacto eléctrico hay unos elementos que permiten el contacto eléctrico, o sea, son conductores, pero se pueden deslizar a lo largo de estas planchuelas. A esas planchuelas se las conoce como delgas y el conjunto de las delgas conforma lo que se le denomina un conmutador, porque vemos que están separadas entre sí, o sea que si separáramos o sacáramos la fuente, en realidad el circuito permanece abierto. Lo cerramos una vez que conectamos esta fuerza electromotriz por fuera, que es la que impulsa la corriente, en este caso una corriente continua. Las escobillas o los elementos deslizantes también, digamos, son conductores y en la práctica se suelen realizar o bien con algún material conductor, que para disminuir la fricción tienen como pequeños pedacitos de alambre, de ahí viene el nombre de escobilla, porque parece una pequeña escobita, generalmente de cobre, o bien son los famosos carbones, porque están constituidos de grafito, que el grafito tiene la particularidad de que además de ser conductor de la corriente eléctrica, es un buen conductor de la corriente eléctrica, tiene un efecto, digamos que disminuye la fricción entre los materiales.
Por eso es que se utiliza ese material para minimizar el desgaste tanto del conmutador como de las escobillas. Y al ser más blando que el metal del conmutador, que sería más difícil de hacer, se puede, digamos, se va a desgastar primero, con lo cual se pueden cambiar simplemente prolongando la vida útil de esta máquina, de este motor. Eh, Yendo a lo que habíamos visto, teniendo en cuenta que el campo, como son imanes permanentes, el campo magnético es constante y está orientado del polo norte al polo sur, y considerando el área de la espira y la corriente eléctrica, determinamos un momento dipolar magnético. Aplicando la regla de la mano derecha, como habíamos visto, el momento dipolar magnético en este caso está orientado hacia abajo de la espira. Aparece, en este caso que tienen un ángulo de 90 grados, aparece una torca, que es la torca máxima. Esto hace que el rotor, en este caso particular, gira en el sentido contrario a las agujas del reloj. Bien, una vez que alcanza o gira 90 grados respecto de la posición en que habíamos visto inicialmente, se producen dos fenómenos. Por un lado, la torca, digamos, como el momento dipolar magnético eh, pasa a ser cero porque las escobillas están en la sección en donde se dividen los dos conductores, o sea que están tocando los dos conductores simultáneamente, de tal manera que en realidad no existe una diferencia de potencial aplicado entre los extremos de los alambres y por lo tanto la corriente es cero. El momento dipolar magnético, que depende de la corriente, se hace cero y por lo tanto la torca se hace cero. Pero ¿qué es lo que sucede? Como en realidad este alambre tiene una masa y venía girando con una determinada velocidad angular, por inercia tiende a seguir girando. Bien, al seguir girando, las escobillas dejan de hacer contacto con las dos, se establece una nueva diferencia de potencial entre las escobillas, pero si recordamos el dibujo anterior, vamos a ir acá, fíjense que el borne positivo estaba conectado con el lado rojo de la espira y el borne negativo con el lado azul, mientras que al girar el borne positivo quedó conectado con el lado azul y el rojo con el negativo. Si lo vemos desde el punto de vista de la espira, es como si la corriente, a ver, vamos a comparar las dos, fíjense que la corriente iba desde el conmutador hacia el fondo por el lado azul, el rojo, mientras que acá viene en sentido contrario por el lado rojo, o sea, va desde el fondo hacia allá. Quiere decir que, aplicando la regla de la mano derecha, el momento dipolar queda exactamente en la misma posición. Es como si el sentido, perdón, de la corriente se hubiera revertido. Esa es la función del conmutador, producir ese efecto. Por lo tanto, nuevamente, el campo magnético y el momento dipolar magnético de la espira quedan en la misma situación inicial y la espira siempre tiende a girar en el mismo sentido. Entonces, lo que hacemos al utilizar el conmutador es como si estuviéramos cada media vuelta conmutando el sentido de la corriente de tal manera de mantener siempre girando la espira en el mismo sentido. Este es un motor muy sencillo, muy básico. En la práctica, en realidad, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos el principio de superposición, le damos más de una vuelta a la espira y en lugar de utilizar imanes permanentes, lo que utilizamos son, eh, digamos, bobinas, como ya vamos a ver más adelante, que es otra forma de generar un campo magnético. Y a su vez, en lugar de tener solamente un par de contactos en el conmutador, lo que tenemos son varios contactos de a pares, o sea, varias delgas, conectados a distintas bobinas, de tal manera de que siempre encontramos
un par de bobinas que están orientados en la máxima intensidad de campo. Entonces tenemos la máxima torca posible y estos motores se conocen como motores de corriente continua. En este caso es una conexión en paralelo, en shunt, se pueden conectar en serie, ustedes ya lo van a estudiar más adelante en otra materia, cada uno con sus características, pero estos motores se caracterizan por tener una torca constante y máxima durante todo el proceso. Por eso es que se utiliza mucho en las máquinas de herramientas. También van a ver más en máquinas que también se puede utilizar con corriente alternada, y es lo que se conocen como motores universales. Y acá, bueno, vemos los famosos carbones, que tienen un resortito conductor acá que lo que hace es mantener la presión y por lo tanto la resistencia de contacto al mínimo en el conmutador o en el rotor del motor. Si tenemos en cuenta la potencia, teniendo en cuenta que va a haber una diferencia de potencial debido a los terminales y teniendo en cuenta la corriente que circula, vamos a ver que podemos determinar una diferencia de potencial. Lo que no hemos visto acá, y ya lo vamos a estudiar más adelante, es que esta corriente que circula por la bobina genera lo que denominamos una fuerza contraelectromotriz debido a la inducción magnética, que es un fenómeno que vamos a estudiar más adelante. Por lo tanto, siempre vamos a tener esta diferencia de potencial, más allá de que podemos considerar que los conductores tienen muy baja resistencia. Por último, vamos a estudiar otra aplicación más de los campos magnéticos, que lo denominamos el efecto Hall. Supongamos una placa conductora a través de la cual está circulando una corriente eléctrica y esta placa está sumergida en un campo magnético. La corriente eléctrica está orientada según el eje X, el campo magnético según el eje Y, y en principio vamos a suponer que tenemos portadores de carga eh, que son típicos de los conductores, que son cargas electrones, ¿bien? O cargas con carga neta negativa. De acuerdo a lo que estudiamos y aplicando el concepto de la fuerza magnética, vemos que la fuerza magnética va a estar orientada en el sentido positivo, ya sea aplicando la regla de la mano derecha. Acuérdense que como la carga es negativa hay que invertir el sentido, pero a su vez, como la carga es negativa, en realidad la velocidad de deriva va en sentido contrario a la corriente convencional, entonces la fuerza termina siendo positiva hacia arriba del eje Y. ¿Qué es lo que sucede? Esta fuerza va a desviar las cargas que se están moviendo y va a haber una acumulación de cargas negativas en la parte superior de la placa. Por lo tanto, va a haber un déficit de cargas negativas en la parte inferior y se genera un campo eléctrico que en este caso particular va a tender a atraer a la carga negativa, o mejor dicho, va a ser repelido por estas cargas y aparece una fuerza eléctrica en sentido contrario al campo eléctrico. Nuevamente, recordemos que esto se debe a que es por esta carga negativa que tenemos acá. Entonces, se alcanza una situación de equilibrio en donde se genera una diferencia de potencial entre los extremos de la placa. Bien, esta diferencia de potencial está asociada también a este campo eléctrico. Como la cantidad de cargas va a depender de la fuerza eléctrica, mientras mayor sea la intensidad de corriente, o mayor la velocidad de deriva, o mayor la cantidad de cargas, mayor es la intensidad de campo eléctrico y por lo tanto la diferencia de potencial. La fuerza eléctrica también va a estar orientada según el eje Z, de acuerdo a esta expresión. Si ahora, una vez que se alcanza la posición de equilibrio, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, reemplazando por las expresiones que hemos encontrado, igualando toda esa expresión a 0, encontramos la relación que hay entre el campo magnético y la intensidad el campo eléctrico y el campo magnético, que están relacionadas entre sí por la velocidad de deriva. Teniendo en cuenta que la densidad de corriente es función de la velocidad de deriva y la cantidad de cargas de ese determinado material, encuentro
esta expresión en donde me permite hacer distintas suposiciones. Por ejemplo, yo puedo determinar en función de esa diferencia de potencial la cantidad de cargas libres, o puedo determinar en función de la polaridad de ese campo eléctrico cuál es el signo de las cargas, o puedo, conocido el campo eléctrico, puedo, y el tipo de cargas, por ejemplo, en un determinado conductor, determinar cuál es en función de la diferencia de potencial, la intensidad de circulación de la corriente, o despejar de acá la velocidad de deriva. Por eso es que, en general, este tipo de, el efecto Hall se utiliza para medir, por ejemplo, también la intensidad de campo eléctrico. Este efecto Hall es el que utilizan los teléfonos celulares para medir, por ejemplo, el campo eléctrico en esas aplicaciones, por ejemplo, que se utilizan como brújula, ¿bien? Porque se sabe que el campo magnético terrestre está orientado en una determinada dirección y va a ser máxima en la dirección norte-sur y paralelo a la Tierra. Entonces podemos utilizar, midiendo la diferencia de potencial, la orientación. Las brújulas electrónicas usan este principio. En el caso, por ejemplo, en algunos materiales en donde es muy difícil medir el caudal, en las centrales nucleares, por ejemplo, que manipular el agua de enfriamiento es peligrosa porque es radiactiva, como, digamos, se aprovecha esta radioactividad asociada, digamos, a que existen isótopos de material ahí, por lo tanto hay cargas netas. Yo puedo medir la velocidad del flujo de estos líquidos manipulables sin intervención, y eso me va a dar una diferencia de potencial que la puedo asociar, por ejemplo, a un caudal. Entonces los caudalímetros, hay muchos caudalímetros que utilizan este principio. Los caudalímetros electromagnéticos que se utilizan en la industria, que no son invasivos, también utilizan el efecto Hall para medirlo. O sea, hay muchísimas aplicaciones de este principio. Y la ventaja que tiene es que no me permite medir distintas variables sin elementos mecánicos, con lo cual, desde el punto de vista del mantenimiento, es muy bajo o nulo, y brinda distintas ventajas. Así que con esto, bueno, terminamos la clase del día de hoy. Así que podemos